empezar, lo primero, pues, evidentemente, es dar las gracias a todos los que estéis aquí, ¿no? A estas horas, además, después de comer. Muchas gracias por este ratito. Gracias también a todas las personas que nos están viendo online. Y bueno, pues tenemos otro evento en el Madrid Fortech que, como siempre, pues tratamos de dar un pasito más y de poder ayudaros, sobre todo, en aquellas dudas que todos tenemos acerca de cómo se está implantando la IA generativa, la IA en general y, sobre todo, también, y este momento para mí es muy especial y voy a dar la introducción también para los ponentes porque queríamos hacer algo distinto. Sabéis que muchas veces los eventos, sobre todo cuando dirijo otros años, hemos traído a perfiles, pues bueno, pues de un tipo distinto, más del lado de la dirección. Esta vez hemos querido buscar personas que estuvieran en el barro, que estuvieran en la realidad, que estuvieran de verdad donde se hacen los proyectos y donde se está gestando toda esta revolución que a día de hoy estamos viviendo. Y sobre todo también un factor importante para mí, perfiles muy jóvenes, personas que son un factor inspiracional en este aspecto porque han tenido una trayectoria que a mi gusto envidiable y que yo voy a aprovechar para presentar ahora mismo, ¿no? El primero, Pablo Fernández, que nos conocemos durante mucho tiempo. Pablo es, en este caso, Data Tech Lead en Repsol, tiene un conocimiento enorme de diversas tecnologías, muy aproximado también hacia el mundo de negocio. Es una persona que se desenvuelve de miedo en cualquiera de los momentos, ¿no? De poder ver desde el lado técnico hasta el lado también más de la parte más de negocio. Y bueno, la verdad que es un placer tenerte aquí. Pues muchas gracias Ángel, y gracias por la invitación a la mesa. Y luego, gracias a ti, Pablo, y luego queríamos también pues, dar la introducción también, en este caso, a Alberto Candelas. Él trabaja en más Orange, ¿no? A día de hoy. Y bueno, la verdad que se ocupa, voy a decir tu título de manera directa, pero es un poco ahí complejo, que sabéis los anglicismos, y es Operation Intelligence and Transformation Manager. Y bueno, tienes toda la parte de conocimiento de lo que es la transformación de la IA, el mundo de la automatización, el mundo también de esta transformación desde el punto de vista más técnico, pero luego la transformación también de la parte más de procesos. Y luego también aprovechamos porque además es docente, tiene una amplia experiencia también pues dando clase, en este caso en escuelas como ESIC, ¿no? También. Así que bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación. Por favor, yo creo que sin más, sí me gustaría deciros que en este aspecto, para que esto sea como realmente aporta valor, que es no unidireccional, sino lo que queremos que sea bidireccional, sentiros libres en cualquier momento de poder hacer cualquier consulta, levantar la mano, poder preguntar. Vamos a dividirnos en diferentes bloques de lo que nos hemos considerado interesante o lo que yo he considerado interesante para exprimir un poco aquí a nuestros ponentes. Pero si tenéis alguna duda o algo que queréis preguntar, por favor, sentiros libres. Yo voy a estar encantado, que además me gustaría que fuera una conversación para que, bueno, pues que realmente yo creo que como todo el mundo podemos aprender, ¿no? Y de una manera un poco fluida. Y voy a empezar, ¿no? Por el principio sobre todo, ¿no? A ver, ¿cómo estás viendo ahí, por dar el pie ahí a Pablo, esto de la IA generativa, lo que nos estamos encontrando, todo lo que vemos también con lo que se ve en Internet, todo lo que dicen de revolución del mundo digital, lo que se está viendo también en todos los entornos ya tan democratizado? ¿Tú cómo se está implantando en las organizaciones? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues, bueno, relativo a este punto, yo creo que deberíamos a lo mejor hacer tres diferenciaciones o tres grupos principales, ¿no? Para entender precisamente la adopción de la IA y entender cómo nos está llegando, cómo la estamos usando. Yo creo que en primer lugar estaría un poco la gente que a lo mejor somos un poquito más tequis, más frikis, más que nos gusta este mundo y que estamos constantemente con las nuevas versiones de modelos, Más aplicaciones. pegados a la tecnología, ¿no? Y a la carrera que surge, ¿no? Porque ahí, bueno. Y además somos muchos los que creamos mucho hype de, "Buah, esto es la leche", tal. Luego está, como yo considero, el gran público, que ahí es donde de verdad tú ves cuando ha permeado una funcionalidad verdaderamente potente. A lo mejor aquí podríamos estar hablando de pues, el simple uso de ChatGPT o incluso Copilot, que incluso vemos que perfiles que no son tan técnicos incluso lo adoptan. Y eso de verdad es cuando marca, o yo considero que a nivel mainstream está calando una tecnología. Gran público no lo vemos por detrás, pero a nivel pues de compañía sí que se hace una cantidad enorme de proyectos, implantaciones y desarrollos donde de verdad se hacen este tipo de uso, ¿no? Y muchas veces, muchos de los usos que se hacen a nivel corporativo, a nivel del gran público, no
no llegamos ni a verlo. Entonces, es verdad que desde mi punto de vista creo que todavía se tiene que considerar como una inversión Sí. y tratar como tal. Siempre buscamos el retorno de beneficio, el retorno de inversión y que sea rentable en los casos y los proyectos, pero yo creo que a nivel de IAGEN tenemos que pensarlo como una inversión IT y que tiene muchísimo potencial, pero que existe también un grado de incertidumbre que es tanto a nivel tecnológico, incluso a nivel de adopción, que también podríamos incluso hablar de ello. Claro, todos estamos aprendiendo, evidentemente, ¿no? Y cuando las organizaciones incorporan ese tipo de tecnologías, pues nos encontramos primero barreras culturales, nos encontramos también personas que llevan mucho tiempo trabajando de un modo que es muy difícil implantar. Y como tú bien dices, tomártelo de forma de inversión no se puede categorizar un proyecto de GenAI con las mismas reglas de un proyecto ya pues de data warehousing tradicional o otras líneas, porque es sobradamente conocido, tenemos bien los KPIs, aquí todos estamos también aprendiendo internamente, también las organizaciones, ¿no? Entonces, Mm. muchas gracias y coincido plenamente contigo, ¿eh? Aunque Ujú. es difícil con ese hype que se genera cuando se democratiza para todo el público, te lo llevas a la organización y están acostumbrados a manejar su chat GPT y luego después dices, pues si es que aquí cuesta un poquito más las cosas, ¿no? Esto, Y luego incluso un apunte a lo que comentas. A mí me pasa que yo me considero que en esos tres grupos estoy en dos, ¿no? En el mundo corporativo, viendo lo que de verdad implementamos en proyectos y en esa ola del hype, yo muchas veces veo lo que se está diciendo en foros, en redes, de esto es súper potente y tal, y luego lo que es a nivel corporativo, pues lo que piensan las grandes corporaciones, lo que piensan los proveedores. Entonces, a veces, no cuadra no, una cosa con la otra. no. Bueno, Alberto, este es un tema candente. Yo tengo una anécdota que siempre intento contarla para recordar un poco el pasado, porque creo que es totalmente trascendente. Yo cuando empecé a trabajar, pues bueno, empecé a trabajar en consultoría de estrategia y operaciones para muchas empresas, bancos, telcos, energía de Latinoamérica. Y allí me iba yo con la mochila, ¿no? A vender mi proyecto en el avión, 12 horas, una semanita en un país, otra semana en otro. Y bueno, nosotros en el tipo de proyectos que vendíamos en aquella época, pues eran modelos predictivos para predecir pues, la probabilidad de que un cliente se nos dé de baja, la probabilidad de cómo optimizar campañas salientes para mejorar la conversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú ibas a presentar este proyecto, llegabas allí con tu PPT, que te lo habías trabajado en el hotel hasta altas horas de la mañana, y en el momento en el que llegabas allí le decías, esto lo voy a hacer con inteligencia artificial. Estaba yo hablando de 2012, 2013, ¿vale? En ese momento se hacía un silencio en la sala y el director de turno, el stakeholder al que le estabas haciendo la presentación, te decía, a mí no me cuentes cosas raras, eso me va a salir muy caro. Dime cuáles son los problemas que tengo y por qué se me van a ir los clientes de la compañía, pero yo estoy de inteligencia artificial, no, yo lo que quiero es algo mucho más sencillo, ¿no? Porque lo que denotaba en aquel momento inteligencia artificial es que casi eras astronauta, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco enganchando con lo que comentabas, yo también visualizo perfectamente esos tres perfiles. El primero, el más techie, el que ha estado a la vanguardia y el que ha sido al final el inventor de esto, en un momento en el que mucha gente, sobre todo el gran público, no creía, Sí, eh, cierto. pues, pues al final ha llevado la voz cantante, ha estado pegado a la innovación y de manera constante ha intentado predecir pues, diferentes cosas, ¿vale? Hasta que ha llegado un momento que a alguien se le ha ocurrido decir, oye, ¿y si tokenizamos el lenguaje, bien sea visual o lenguaje oral? Y entonces es cuando ha surgido la IA generativa. La IA generativa al final yo lo veo como una evolución natural. O sea, no creo que se haya inventado nada que haya cambiado el mundo, sino que es la consecuencia de muchas causas que se dan en un momento adecuado. Los ordenadores procesan más, la estadística evoluciona, los modelos evolucionan y mientras hay un montón de personas intentando ganar mucho dinero en bolsa, pues hay unos que dicen, bueno, yo voy a decir hace que se democratice el que la inteligencia artificial significaba. Eso hace que
la opinión, ojo, esto que me habían contado hace unos años era esto, ¿vale? Y ahora lo veo en un chat, lo he usado anoche y además mi mente ha cambiado, ¿no? Lo veo como algo mágico porque no entiendo qué está pasando y entonces me pongo a pensar cómo desarrollar mi negocio. Y luego el tercer perfil, que es el gran público, todos sabemos el tipo de... pero Digamos incorrectos, porque no estamos aquí para eso. todos sabemos el tipo de contenidos que consume el gran público. Entonces, pues cualquier persona utiliza que toda la inventiva y toda la creatividad que haya detrás del estado actual de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que es una constante. Creo que la adopción viene porque el gran público es el que adopta realmente la tecnología, el negocio es el que la demanda, que es la parte de la empresa que comentaba Pablo también, y luego pues tenemos los early adopters o los techies, que son los que realmente La impulsan, ¿no? Entonces, la pueden impulsar. Claro, sí, muy interesante lo que dices. Sí, es verdad claro, me llama la atención que en tan poquito tiempo, y a través del paper ya lo sabéis todos, ¿no? Attention is all you need, ¿no? Que como tan rápido ha hecho justamente lo que significaban, ¿no? Los transformers, ¿no? Esa T, ¿no? Esa GPT, cómo ha conseguido, pues, algo que no es más que un algoritmo, predecir, casi como tan manera tan sencilla, una regresión lineal, la palabra siguiente, ¿no? Y darle sentido con el contexto. Yo creo que eso prácticamente sí es magia comparado con lo que teníamos mucho antes. Recuerdo estos proyectos que teníamos con lenguaje natural, horribles, que etiquetabas, te tirabas tiempo y tiempo ahí trabajando con las palabras, algo que, bueno, que ya está súper superado esta parte, ¿no? Y es verdad que se produce un hype. Lo que pasa que, ¿cuál es ese tránsito, Alberto, entre ese hype y la realidad que tenemos en nuestro día a día? ¿Cómo es eso? Yo creo que tenemos que convivir en una sociedad en la que se ha democratizado, y esto es algo que es súper bueno y positivo, se ha democratizado la comunicación y cualquier persona puede comunicar, cualquier persona puede divulgar, cualquier persona, habiendo hablado con ChatGPT ayer por la noche a las 10 mientras se tomaba una pizza 5 minutos, está legitimada y puede decir lo que la IA va a hacer en 2057. Y yo creo que es ahí un poco por donde viene esa dicotomía entre lo que en realidad está sucediendo y lo que la gente espera, ¿no? Al final esto, como en todas las inventivas a lo largo de la historia, pues todo lo que llega un poco de manera disruptiva y se democratiza para que todo el mundo lo pueda utilizar, pues se transforma en... hay cierto ruido, leía el libro de Kahneman, ¿no? De ruido. Al final aquí lo que se dice es, hay un montón de ruido, tenemos que quedarnos con lo importante, ¿no? Saber seleccionar qué fuentes consumimos, saber seleccionar qué tipo de información consumimos y acercarnos un poco a la realidad de las empresas, no porque las empresas sean más listas, sino porque tienen la capacidad de invertir en hacer cosas reales. No, totalmente de acuerdo en este aspecto. Desde tu punto de vista, Pablo, ¿cómo ves este momento, música, ruido, hype, cómo se está moviendo? O sea, estoy de acuerdo con vosotros dos y de hecho a mí siempre me gusta hacer un apunte que es que en el mundo tecnológico nosotros vamos por olas, ¿no? Y hay veces que la ola es de verdad un tsunami y otras veces pues se queda en un charquito, ¿no? Por ejemplo, por hacer una analogía de eso. A mí me gusta pensar que la revolución que está generando la IA y que va a acabar generando es casi equivalente a cuando, entre comillas, se desarrolló Internet para el gran público, ¿no? Al final, esto cambió nuestras vidas de una forma que ni planteábamos en esa época. Es verdad que luego han venido lo que parecían tsunamis y se han quedado un poquito en... me estoy Bueno, acordando del metaverso, sí, la las realidad tecnológicas aumentada, que llegan efectivamente. no acaban de implantarse, pero bueno, volverán, ¿no? Obviamente. Sí, a veces estas olas no terminan de enganchar precisamente porque la tecnología nos limita. Otras veces a lo mejor no terminamos de ver las aplicaciones tan necesarias como, por ejemplo, yo pensaba en el metaverso, ¿no? y las opciones que traía. Pero es verdad que la inteligencia artificial no necesita venderse.
Y el punto es que todo el mundo, el gran público, las compañías, los inversores ven el potencial. Y muchas veces nosotros, no solo ya como usuario final, sino en los propios casos o los proyectos, vemos esta magia de la que tú comentabas antes, que realmente si tú eres un perfil técnico y conoces lo que hay detrás y ves como un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, yo ayer estaba probando la última versión de Nano Banana y estaba haciendo una simple foto, pues cambiándole cuatro chorradas, que fuera atardeciendo, que el color fuera no sé qué, y tú ves el tiempo de respuesta, la calidad de resultado y ves, entiendes todo lo que hay detrás o incluso alguna vez te has peleado por hacer algo medio similar, no hablo ya de cambiar una imagen, sino trabajar a nivel low code, intentando tocar algo a ese nivel y ves que es algo tremendamente, pues casi próximo a la magia, ¿no? Y eso es lo que yo creo que de verdad, entre comillas, hace, a lo que me refería, no hace falta que esto se venda. Obviamente siempre vamos a tener que estar yendo a las compañías y vendiendo cuál es el mejor producto. Oye, pues mira, yo lo hago así, yo he descubierto. Y de hecho las tecnologías, o sea, las tecnológicas siempre están peleándose en, mira, este nuevo modelo, tantos parámetros, ahora tiene este contexto, el mío es mucho más eficiente. Tema de sostenibilidad, o sea, siempre hay un nivel de competitividad altísimo, pero yo creo que es una tecnología que bien usada y creo que se está usando muy bien y lo comentaremos sobre todo por la base que de forma natural en las compañías ya teníamos, podemos llegar a sacarle muchísimo potencial y creo que lo estamos haciendo. Claro, ¿en qué casos de uso? Porque has comentado antes, ¿no? Esos usos tan particulares, pero una gran compañía, ¿no? ¿Cómo pensáis que tiene que iniciar o qué casos de uso son los mejores para poder iniciarse en la parte de GenAI, en algo que sea como tangible? ¿Qué consejo desde vuestra experiencia daríais, ¿no? A una compañía? Ya no pensemos en grandes compañías, que puede ser que sí, incluso en pymes o en personas que sean emprendedores. ¿Qué efecto pensáis que puede tener el GenAI de manera muy, muy rápida, ¿no? Sea un acelerador. Eh, a ver, yo casi que te respondería que prácticamente cualquier aplicación podría llevarse a cabo con un proyecto de IAGEN, pero sobre todo antes, Alberto comentaba una cosa que creo que es súper importante, que es el negocio como motor. Y yo creo que el negocio, el cliente, el product owner tiene que ser el que de verdad crea en la tecnología. El que la va a usar, no la de la... Efectivamente, y es el que la va a demandar. Es verdad que muchas veces nosotros nos encontramos que eh, casi lo contrario que comentabas, de no, no, yo quiero IA. Y es como, no, pero es que no la necesitas. O sea, Eso funciona como sí, de RPA o con un par de scripts y una tele, desmontado, mucho más efectivamente, barato. ya lo tiene. Claro. Pero sí, nosotros, o sea, yo desde luego estoy viendo que sabría, pero el 80% de los casos que tenemos montados o que queremos montar se podrían incluso mejorar o impulsar con inteligencia artificial. Eh, pero hay que tener en cuenta lo que comentaba antes, ¿no? Que yo la trataría o todavía lo trataría como inversión. Claro. Claro, es interesante lo que dices, porque claro, que tú estés desarrollando muchos proyectos de inteligencia artificial, tienes la parte también, incluso en la parte del desarrollo, es un acelerador brutal, evidentemente, para los equipos de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en mi compañía, en VIP, ya utilizamos de manera extensiva con los desarrolladores para apoyar y sobre todo esto que dicen muchas grandes compañías que se va a romper el talento por los perfiles más juniors, pues bueno, esto claramente es un acelerador buenísimo para que esos juniors puedan trabajar bien asesorados, ayudados de perfiles más seniors, pero que puedan tener un empuje de momento inicial. Sí, sí, Alberto, y luego vamos a dar paso a una pregunta. Por favor, Alberto, ¿quieres comentar algo Sí, a este no, yo respecto? quería decir que esta magia no es la primera vez que la vivimos, pero sí la primera vez o de las primeras veces que la vivimos en una economía global. La IA le puede parecer magia a mucha gente, pero si nos ponemos a pensar en una calculadora, a mí me parece mágico que tú pongas 2 más 2 y te salga un 4 en la pantalla. Yo no soy ingeniero, yo no lo he estudiado, no sé cómo funciona, es una magia y es una magia en la que tuvo un uso, tuvo una adopción, en algún momento incluso pudo tener su ruido, de esto va a acabar con un montón de trabajos y los matemáticos ya van a dejar de existir, y la realidad es todo lo contrario, ¿no?
Y en cuanto a los casos de uso un poco que tenemos en producción o que estamos trabajando, coincido con Pablo plenamente en que a día de hoy estamos en un grado especulativo, ¿vale? En un grado que muchos en términos de inversión calificarían de casi no bono basura, pero ahí, porque la realidad es que tú pones la semilla, pero para hacer crecer la planta hace falta agua y el agua es transformar la cultura, que la gente adopte esa tecnología como algo que ha venido para quedarse. Hablaba de la calculadora y me puedo remontar un poco a la revolución industrial. Cuando tú vas a una fábrica y ves que hay una máquina que te hace se empiezan a inventar los telares, pues hay dos tipos de actitudes. Está el que se va a la huelga porque dice esto no hay derecho, perdemos nuestros derechos, la máquina lo hace todo, y está el que se pone a aprender a usar la máquina, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que vivimos una y otra vez, pero como nuestra memoria es muy cortoplacista, pues con frecuencia lo olvidamos. Y yo considero que, a pesar de la magia que creo que existe, porque esto es algo totalmente disruptivo y cambiador, pues creo que es algo a lo que ya nos hemos enfrentado como sociedad y, bueno, pues tendrá su época de transición, tendremos que convivir con ese ruido temporal y luego las cosas quedarán para sentarse. Claro, mientras que le damos el micrófono para que nos puedan hacer la pregunta, sobre todo, a mí me gusta lo que estáis comentando, sobre todo porque me recuerda mucho este cambio, hablando de otro punto, me recuerda mucho a la imprenta. Yo creo que es el que más se parece. Antes, si os acordáis, los scriptorian estaban ahí, ¿sabes? Todo pertenecía a un entorno de personas que con la caligrafía hacían perfecto, replicaban libros Totalmente. antiguos que ni siquiera muchas veces entendían y era totalmente manual, y de repente alguien pensó algo distinto, pensó un mecanismo en el que se podía hacer de manera mucho más rápida, y esto revolucionó absolutamente. Mucha gente pensó que la literatura iba a acabar, que iba a acabar esa manera, ¿no?, la que teníamos de trabajar con los libros, que el libro, por ser solamente uno, era prácticamente riqueza. Y lo que fue todo lo contrario. Fue una revolución del conocimiento brutal porque se democratizó, porque hay acceso a muchas personas de manera mucho más barata, acceso al conocimiento, que es básicamente lo que nos permite seguir creciendo como sociedad. Por favor, adelante. Habéis empezado a hablar de generalidades y ahora habláis más de particularidades con ejemplos y demás. Vale, yo tengo una pregunta para Pablo, ¿vale? En el caso de Repsol, surtís combustible y yo me pregunto en concreto si las gasolineras a la hora de recibir, despachar ese combustible, ¿utilicéis algún sistema de automatización para saber cuánto necesitan? En ese sentido, lo que me interesa por una gasolinera, y me ha parecido siempre interesante cuando hace falta más, dependiendo del consumo. Y no sé si me explico, si me he planteado bien. Perfectamente. Yo voy a reformular una pregunta respecto a cómo estoy hablando. Ya te puedo decir que como consultora trabajamos intensamente también con Repsol, con otras también, evidentemente, del IBEX. Repsol mide todo. También tiene unos sistemas, además, que yo creo que son absolutamente líderes en el mercado, tiene entornos propios como productos, trabajado en diferentes, además, trabajando con diferentes hyperscalers, tiene los diferentes negocios perfectamente estructurados y la parte de usabilidad también, y no solamente entendiendo las gasolineras como el producto de la gasolina como tal, sino todos esos entornos asociados, porque muchas veces sobre la propia gasolinera hay acuerdos también logísticos, donde también se mide incluso el pricing. ¿Sabes? Eso ya desde mi punto de vista. Pero ahí te dejo. Sí, Pablo, sí, por favor, sí. para que puedas ahí. Sí, a ver, en relación a lo que comentabas, es verdad que Repsol como imagen de marca se asocia a las gasolineras. La realidad es que la cantidad de negocios que tiene a día de hoy Repsol es muchísimo mayor. De hecho, en Repsol nos consideramos una empresa multienergética. No solo nos centramos a nivel gasolineras, y de hecho a nivel de negocio es una realidad. Y respondiendo a tu pregunta, pues sí, o sea, por supuesto. De hecho, muy alineado con lo que comentaba Ángel, no solo Repsol, la inmensísima mayoría de empresas, ya te hablo a nivel de energía, a nivel de retail, empresas que están relacionadas con el B2C, todo lo que sea demanda, automatización, pricings, o sea, todo eso. No tienes que quedarte con que con la IA Gen podemos automatizarlo y optimizarlo, sino que incluso con lo que comentábamos antes de regresiones, series lineales y demás, todo eso ya se podía venir haciendo. Entonces, al final, bueno,
Sí, al final, ya te digo. De hecho, pensando, Repsol es líder absoluto, fijaros, en Wayra, fue uno de los promotores en principio, con la tarjeta que te daba, igual que tienes la tarjeta de fidelización, y fue uno de los promotores iniciales. Y es capaz de asociar toda la parte del consumo, asociarlo también a la parte de descuentos, asociarlo a la parte de retail. Es un negocio absolutamente multicanal y que ha crecido muchísimo, ¿no? Eso es, sí. Sí, y un programa también de recompensa, bueno, a través de la clientela, dais puntos de Amazon y algunas cosas Claro, más. eso es, por ejemplo, Imagino Wiley. para fidelizar Claro. además y que tenga. Eso es justo lo que comentaba Ángel, que bueno, al final como las compañías a nivel estratégico siempre intentan, pues a lo mejor de tener una diversificación lo más que les dé la mayor estabilidad posible y obviamente siempre buscando beneficios, posición, marca y demás, pues en Repsol tiene Wilet y efectivamente pues es un producto en sí que está muy enfocado precisamente a todo lo que comentas. Claro, Wilet es un buen ejemplo de ello. Y quería comentar con esto es que fijaros que la mayoría de las compañías siempre lo que tratan de hacer es dar el mejor servicio a sus clientes porque es la mejor manera de fidelizarlo. Entonces, la utilización de inteligencia artificial es una manera de ayudar, sobre todo, a entender mejor el comportamiento de los perfiles a nivel segmentado, pero también a nivel particular. Yo creo que esto además es muy importante porque cuando nosotros hablamos con una compañía, hablamos con el WhatsApp, lo que queremos que nos responda de manera individual, no con algo genérico, y cuando llamamos, descolgamos el teléfono y te responde no un operador, que sea algo personal, aunque sea digital y puede ser ya incluso algo por inteligencia artificial, pero cuando te responde, oye, dime el 1, el 2 o el 3, para que te diga el saldo, te diga no sé qué, te diga tal, tú mismo, muchas veces no estás tan conforme. Todos los servicios de estas compañías tratan de personalizarlos al máximo. Y tenemos dos ejemplos, porque en este caso, Más Orange es otro ejemplo también de máxima personalización, también, ¿no? Al igual que Repsol. Y eso así pues, se entiende el crecimiento, obviamente. Yo creo que algo que tenemos en común los dos sectores, el de la energía y el de las telecomunicaciones, es que es un sector que al final se está comoditizando, ¿vale? Hace unos años la gente, los clientes, el público masivo que comentábamos antes, valoraba el tener una cobertura o tener otra. Ahora entre todas las compañías se comparten las antenas y aunque está el discurso por ahí en la calle de que hay una cobertura mejor que otra, la realidad no suele ser así. Puntualmente puede suceder, pero en modo genérico o mirando el mapa, pues la probabilidad de que tengas más cobertura en un sitio que en otro, pues es prácticamente igual, ¿no? Y yo creo que en el sector de la energía sucede un poco igual. Hace años, pues las empresas, el gran público, valoraba, oye, voy a echar esta gasolina porque yo Repsol me fío más que la otra que es de este pueblo, que vete a saber si le echan algún aditivo que me fastidia mi coche. Y ahora sabemos que es un mercado ultra regulado y que al final la calidad del combustible debería o es exactamente parecida y no compiten ahí. Entonces, al final, tanto empresas como Repsol como Masorans lo que buscan es reinventarse. Lo que buscan es fidelizar, como por ejemplo el programa que estás comentando. Y lo que buscan también es, bueno, pues integrarse tanto de manera horizontal como de manera vertical para generar ingresos y poder seguir creciendo, ¿no? Que al final es un poco el propósito y la naturaleza que tiene cualquier organización. Y sobre todo convertir a los clientes no en clientes, sino en prescriptores. Eso Eso que es. digamos todo, que al final pues que consigamos dar el mejor servicio posible y que además sea algo que pueda aconsejar a otras personas también, ¿no? Porque captar nuevos clientes cada vez es más complicado y si no compites por precio, que es lo que hay que tratar de evitar también. Y volviendo un poco a la parte más de la inteligencia artificial donde estábamos, ¿no? Que en este caso te agradezco la pregunta porque ha sido súper práctico de ver algo ahí concreto. Sí, por favor. Con respecto a la tendencia que va a generar la inteligencia artificial y demás, yo como un perfil que me estoy incorporando ahora al mundo tech, como decirlo, estoy estudiando de la mano de la inteligencia artificial y lo considero una herramienta valiosísima. Pero de cara al mundo laboral, estoy viendo que las empresas no lo están adaptando a la misma velocidad a la que se está adaptando a nivel estudio. Entonces, me da la sensación, o quiero preguntaros vuestra opinión, sobre como que hay conocimientos que creo que yo ya no necesito tener tan en profundidad como se podía necesitar antes, que sí que me siguen pidiendo en esa profundidad en el mercado laboral. Un caso así, por ejemplo, si yo ahora quiero hacer un pipeline y utilizar YAML, yo no he estudiado YAML en profundidad, pues tengo la inteligencia artificial que dándole que yo sé darle, me va a sacar el YAML. Pero luego a la hora de enfrentarme a una entrevista laboral, me van a pedir saber escribir yo el YAML. Entonces,
me estoy enfrentando a esta inestabilidad o este momento de incertidumbre de qué cosas realmente necesito saber de cara a mi futuro y qué cosas necesito saber ahora que a lo mejor luego no voy a necesitar. O sea, estoy en ese momento como que no sé muy bien orientarme. Me parece una pregunta buenísima, ¿sabes? Además, yo tenía pensado más en el último bloque hacerlo más de la parte inspiracional, podemos saltar un poco, aunque luego veamos la parte de tendencias del futuro. Buenísimo. Yo voy a aprovechar también para meter aquí un poco y comentarte. Lo que haces está fantástico. Todo lo que las herramientas que tengamos a nuestra disposición podemos hacer. Antes también consultábamos a la enciclopedia, lo único que tardaban más en buscarlo. Todos hacemos en Google, nos metemos y hemos trabajado. Por eso se ha adoptado también el mundo de GenAI. Lo hemos adoptado muy rápido porque es algo que ya veníamos haciendo. Lo que pasa es que ahora ya no tenemos las respuestas buscando entre ellas porque están organizadas del 1 al 100. Ahora ya le han bajado, ¿no? El 1 al 10, ¿sabes? Para evitar robots, pero eso ya ha cambiado. Ahora ya te da una respuesta mucho más adaptada a ti. O sea, eso es estupendo. Pero tienes que ponerte en el lado de las compañías. Compañías que están adoptando estas tecnologías y que muchas veces la persona que te entrevista ni siquiera es el perfil técnico. La primera entrevista muchas veces son perfiles que incluso se pueden sentir amenazados por la parte de inteligencia artificial. Son perfiles ahí. Mi recomendación es lo que estás haciendo está fenomenal. El mayor punto que te va a servir para ser más contratable es esa destreza a la hora de buscar soluciones, porque las tecnologías que manejamos van a cambiar, van a cambiar muy, muy rápido. Y si eres capaz de enfrentarte a problemas complejos y solventarlos, de manera además que incluso nosotros no hubiéramos imaginado, porque para eso sois esta generación, ¿no? Que viene también con esas ideas, pues créeme que eso es el factor primordial que tienen que valorar esa compañía. Si te valoran por un lenguaje de programación concreto, tal, a lo mejor, discúlpame que eso te siento ser malo, a lo mejor esa no es tu compañía, porque lo que te están pidiendo es que hagas algo muy, muy, muy concreto en un trabajo muy, muy específico durante mucho tiempo, que además ya te digo que se va a automatizar, ¿sabes? Porque eso, programación, va a acabar automatizado. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí encima de la mesa si te ayuda. Y doy también pie a los compañeros Santa Pablo y Alberto, que esto me parece un preguntón, ¿eh? Esto me parece, vamos, una pregunta buenísima. Yo respondo lo que no sé si esto va a abrir el melón ahora de la formación. Vamos, saltemos. Cambiemos el orden, vale. Pero no pasa nada. Vale. Creo que es un Sí, de hecho, justo lo estábamos comentando antes. Yo creo que obviamente tendencias y futuro y punto de vista es muy importante, pero en el contexto en el que estamos hoy aquí, creo que este tema es como casi de lo que más puede llegar a aportar e interesar, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que dice Ángel. De hecho, siguiendo un poco por esa línea, eh, también tenéis que pensar que al final, efectivamente, la tecnología va evolucionando. Entonces, pues ahora mismo estamos trabajando con unos lenguajes y con unos formatos y con unas herramientas que vete tú a saber dentro de, no te digo 10, 5 años si se siguen usando. En algunos casos, un año, 6 meses. De hecho. Sí, sí. Y de hecho, siguiendo con el punto de, es posible que si a lo mejor a ti en esa misma entrevista te piden que les dictes un script de YAML, que a lo mejor esa no es tu compañía, yo incluso, no solo a ti, sino a todo el mundo que está ante esa situación de decir, ¿qué hago? ¿Cómo planteo mi carrera? Yo sé que me quiero enfocar a la IA, pero no tengo claro cómo hacerlo. Yo os animaría a que de alguna forma, y esto puede parecer muy fácil decirlo y complicado hacerlo, penséis de forma estratégica. Es verdad, y hablando ya en plata, el mundo tecnológico, dependiendo de cómo te muevas, puede llegar a dar mucho dinero, pero yo os recomendaría que como perfiles que o vais a entrar al mercado o que os estáis moviendo en el mercado para posicionaros, que penséis en vosotros y que penséis en, por ejemplo, tengo dos ofertas, una empresa que me ofrece más dinero que la otra, no es tan conocida, pero tengo otra que las tecnologías son súper punteras, yo creo que la tecnología va a ir por aquí, me voy a poder desarrollar, que penséis a nivel estratégico, no en el hoy, de, pues voy a dar este salto salarial, sino que penséis, oye, en 5 años, ¿por dónde va a ir la tecnología? ¿Dónde voy a estar? Y creo que eso os va a ayudar mucho en vuestro desarrollo a un medio plazo,
evolucionar de una forma que seguramente, puede que os equivoquéis, pero si apostáis por empresas que están en la última a nivel tecnológico, que arriesgan, que invierten, al menos vais a haber estado en la cresta de la ola y vais a saber a nivel tecnológico y vais a haber visto un montón de proyectos de compañías y eso yo creo desde mi punto de vista aporta mucho más a nivel de experiencia y te ayuda a crecer como persona que a lo mejor haber estado 5 años en un mismo proyecto súper estable, trabajando con Salesforce, una tecnología súper estable, SAP, lo que sea, que no las critico, yo trabajo a diario con ellos, pero creo que aporta mucho más. Sí, o por lo menos de la parte de SAP, la parte de Salesforce, y eso es la parte más Claro, vinculada con vosotros. efectivamente. Porque no son compañías tan grandes que tienen, hay muchas posibilidades. Con Salesforce la parte de Agentforce, o la parte de SAP está metido también, pues toda la parte de los hyperscalers también, con RISE, tienes muchos temas que luego puedes hacer en este aspecto. A mí lo que sí me ha gustado muchísimo, y va muy de lado con un consejo que me dieron, pues cuando yo empezaba allí por el Pleistoceno, a de superior, ahí, pues bueno, pues cuando estaba me comentaron: Ángel, nunca pienses en el salto que tienes que dar en el siguiente paso, ¿sabes? Profesionalmente en el siguiente paso. Tienes que estar pensando que si eso te ayuda, ese salto que vas a dar, al siguiente y al siguiente nivel. Es como tener claro cuando la diferencia entre subir peldaños o elegir bien la escalera que quieres tener. Evidentemente, cuando inviertes tiempo, que eso es lo más valioso que tenemos, de todo lo que podemos hacer, podemos invertir, podemos enfocar. Yo siempre le digo a los alumnos y a las personas cuando además me preguntan: mira, no penséis tanto en el tema del precio de lo que cuesta, porque es el tiempo invertido. El tiempo, eso sí que no va a volver. El año de dedicación, los 2 años que has tenido, tiempo que has dedicado en eso, ¿sabes? Y eso no se puede comprar. Entonces es muy importante que cuando tú des ese salto, sin que te dé vértigo, porque si no pasa nada, tenemos que apostar, pero que te sirva para lo que tienes en tu mente de ti misma dentro de 3 años, 5 años, y eso te permita ir dibujando lo que tú quieres ser. ¿Sabes? ¿Te ayuda esto? Sí, voy a dar pie también ahí a Alberto. Sí, sí, o sea, es que con la IA yo creo que el principal temor, por así que tengo, o sea, un pensamiento recurrente que tengo es que creo que los perfiles que estamos estudiando, que estamos a punto de entrar, lo tenemos muchísimo más interiorizado e integrado que muchas de las empresas. Me he llegado a encontrar momentos en entrevistas de trabajo en el que mencionar la IA o el uso que hago yo de la IA lo valoran de forma negativa, como diciendo, no, es que a lo mejor esto deberías saberlo ya. Como decir, es que igual esto no necesito saberlo porque ya sé cómo conseguir esta información y a lo mejor puedo ocupar el tiempo que tardaría en aprender esto en aprender otras tecnologías que son más útiles para este puesto de trabajo. Entonces eso es como algo que está ahí constante en mi cabeza, decir, joder, de todo lo que me piden en una oferta de trabajo, ¿qué es realmente lo importante? ¿Qué es realmente lo que necesito más troncal? ¿Y qué es más cosas que puedo tirar de ese aspecto? Consejo y dejo ahí, Alberto. ¿Piensas que un equipo, por ejemplo, con un equipo de trabajo como el mío, nosotros estamos ahora, valoramos la utilización de la IA en todo esto? No que lo valoremos. ¿Qué es? ¿Piensas que lo estamos haciendo? Muchísimo. ¿Piensas cuánto puede aprender un perfil junior con nosotros que tiene tal, que tiene un círculo de personas de 10, 15, 20 años de experiencia, otros junior, otro tal, todos usándolo de manera extensiva? Yo no llego al nivel que tiene. No llego, ¿sabes? Porque es que están a la última. Es que tienes aquí una persona que te está hablando ya, y estuve trasteando con una banana. ¿Sabes? ¿Tú te imaginas esa conversación en la parte profesional que tienes trabajando en proyectos, que luego en el café puedas tener eso otro? Yo creo que ahí eso es lo que yo os aconsejo. Pero es verdad que, claro, luego tenemos la presión del día a día, tenemos que pagar facturas, tienes que seguir tu camino, obviamente, pero es muy importante que saber que este tipo de trabajos muchas veces no te llegan porque te llaman cuando aplicas a Infojobs o tal. Es que a lo mejor tienes que decir, oye, esto es lo que yo quiero, tienes que venir a sesiones como esta, te tienen que conocer, tienes que de manera proactiva, este es mi currículum, esto es lo que me interesa, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo te ayudaría en la siguiente vez que tengas una vacante poder trabajar con vosotros? Ese es el siguiente paso. O sea, de ahí darle la vuelta y es decidir dónde quieres estar, en qué dirección, y tú de manera proactiva dirigirte allí, porque ahí la cuestión va a ser muy distinta. Ahí sí van a buscar esos skills. ¿Te ayuda esto? Sí, sí, mucho, Sí. la verdad, sí. Alberto, somos todos tuyos. Eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Yo por añadir un par de pinceladas más, ya si queréis, más motivadoras quizás. Yo estudié una asignatura que se llamaba Contabilidad Financiera. Fue una asignatura tortuosa, anual, de no sé cuántos mil créditos, donde todos estábamos ahí como, joder, esta es la asignatura que era la asignatura difícil de primer año de carrera, ¿vale?
aprobé la asignatura, pasó el verano y cambian el plan general contable. Todo lo que has estudiado no sirve para nada o crees que no ha servido para nada, ¿vale? La realidad es que te dan el título. Tú acabas la carrera y has hecho esa asignatura que está totalmente obsoleta y anticuada porque te tenías que aprender una serie de códigos que eran las cuentas, que eran así como 1000 números, y los cambian de nombre, de orden y de estructura. Obviamente, como no tienes ninguna necesidad, porque en tu mentalidad de estudiante lo que quieres es aprobar cuanto antes, pues no eres inquieto en cuanto a investigar sobre el nuevo plan general contable, pero la realidad es que con el tiempo yo me he dado cuenta. Hay 2 puntos clave que quiero mencionar. El primero es más fácil aprender, es como un deportista, ¿no? Un deportista se entrena, está acostumbrado a hacer un esfuerzo, cuando tú le exiges un esfuerzo X, si es una persona que está acostumbrada a entrenar, pues lo va a hacer con mucha más facilidad que si le pedimos ese esfuerzo a una persona que no está acostumbrada a hacer deporte. Entonces yo creo que las personas, los perfiles más junior, las personas que se incorporan al mercado laboral, vienen en un estado de forma óptimo en cuanto a aprenden a aprender. O sea, la clave no es si sé un lenguaje o sé otro. Los lenguajes de programación que se utilizan ahora no tienen nada que ver con los que se utilizaban hace años, pero la gente que programaba antes y que se ha sabido reinventar sigue programando ahora. Entonces, creo que tienes que poner en valor el hecho de que tú sepas ese lenguaje. Si te están pidiendo algo tan atómico, coincido con mis compañeros, ¿no? El que al final, pues probablemente no están valorando o no saben el activo que se están comprando, porque al final una entrevista va de esto, de, oye, yo, por dejármelo poner así, pero yo qué me estoy comprando. Entonces, si empatizas desde el punto de vista del reclutador, si está pidiendo algo muy atómico o algo muy específico, es porque no te quiere para nada más que eso. Y eso es algo que efectivamente, como decía Pablo, tienes que valorar tú, Ángel, de saber si es el sitio en el que quieres estar. Pero para mí la clave es el saber aprender a aprender. Nuestros padres aprendían un oficio y se jubilaban con él, no tenían ninguna necesidad o prácticamente poca necesidad o mucho menos de lo que tenemos nosotros ahora de reinventarnos, ¿no? De estar aprendiendo, de estar actualizado con los conocimientos que hay. Y esto es una cosa que es un dolor porque requiere un esfuerzo, pero es algo con lo que nos guste o no vamos a tener que convivir a lo largo de nuestra carrera profesional con todas las cosas que vengan. Entonces, yo te diría, pues, pon en valor, no desde el punto de vista de miras este lenguaje, sino desde el punto de vista de, oye, escribo en 3 tipos de código, los he aprendido en esta titulación, en esta universidad, en este tiempo, estas han sido las notas, tengo un distinction o lo que sea, pero al final ese es tu valor diferencial, ¿no? Porque lo otro es un commodity, como decía antes, el saber un lenguaje per se, pues es algo que está muy bien. Si es algo que se requiere, pues la organización tendrá esos perfiles y los podrá encontrar. Si tú quieres elegir, como comentaban antes, la escalera que quieres subir, más que pensar en cada uno de los peldaños, pues ahí tendrás que tener una visión más estratégica, como comentaba Pablo, que es yo creo un poco la clave de cómo posicionarnos bien ahora en esto que está por venir. Sí, voy a continuar un poquito y, bueno, y ahora ponemos la pregunta o va al hilo de esto. Sí. ¿Puedes ampliar esto, por favor? Sí, mira, toda la parte de programación, nosotros ya estamos en un tránsito de una nueva tendencia de automatización que lo llamamos tratamiento low code. Lo que tratamos de hacer es que la gran parte, la mayoría del código que generamos a día de hoy, pues muchos de nuestros programadores, incluso nosotros, lo vamos a tratar de democratizar y dar acceso a los usuarios finales para que ellos de una manera mucho más sencilla puedan fabricar toda esta parte de código asesorados, porque ya muchas veces lo van a hacer no a través del técnico, sino a través de la propia entorno de inteligencia artificial. Hablo de los Copilot, hablo de los GPT, hablo de Gemini, hablo de muchos sistemas que ya te permiten hacer esto. Es un acelerador y es una tendencia que es brutal, que abarata mucho los costes de programación. Dicho esto, siempre va a ser necesario el conocimiento de esta parte de programador, porque el código que te da, yo siempre pongo la broma, bueno chicos, ¿sabes? Hemos tardado 5 minutos en montar el código pidiéndoselo a GPT, ahora nos vamos a tirar 2 semanas hasta que consigamos que esto funcione y otras tantas hasta que funcione esto en producción. No, cuando tienes conocimiento sobre la parte de programación sabes qué pedir.
sabes cuál es tu pregunta adecuada. Esto no te va a dar el código como tal, que a lo mejor no tiene sentido, pero te puede ayudar mucho para el testing, que dedicamos muchísimas horas. El tema, por ejemplo, de la parte de probar, ¿sabes? Eso ayuda muchísimo, agiliza, ¿no? Entonces, en esta línea. ¿Ves por dónde voy? Sí, y aspecto de la creatividad y la respuesta. ¿Crees que a día de hoy es buena, regular o toda la parte humana? Doy pie también ahí si queréis comentar y contesto yo también. A ver, yo creo que hay que conocer lo que hay detrás, decía antes de la calculadora, de la IA, porque hay que tener, mi abuelo decía que el sentido común es el menos común de los sentidos. Tenemos que intentar tener ese conocimiento, a lo mejor no por tener una aplicación directa, pero sí desde el punto desde el punto de vista de negocio, lo que se pide sobre todo es saber dónde sí y dónde no tienes que utilizar la tecnología, ¿no? Esto es clave. El que está enamorado de la tecnología la quiere usar para todo y el que es agnóstico a ella no la quiere utilizar para nada y en las entrevistas si dices que lo has usado pues ya te ponen la cruz. Como comentaba antes la compañera, yo creo que no hay nada negro ni blanco, es un gris y saber juzgar dónde poner la inteligencia artificial y dónde no, qué hacer con generativa, qué hacer con no generativa, es ahora mismo un valor diferencial importante, ¿no? Porque al final hay mucho dinero en juego con esto. Claro, ahí piensa muy importante, poniendo en contexto la pregunta, si te hacen, pues si dices, oye, yo esto lo usaría con inteligencia artificial generativa, pregunta, ¿tenéis entornos corporativos para que yo pueda subir este tipo de, ¿sabes?, de ficheros, como son de cliente? Lo que no quiere, tú cuando haces una entrevista o estás en un trabajo, lo que quieres es reducir riesgos. Lo que no quieres es que ningún programador esté subiendo código corporativo, a lo mejor a sistemas que son abiertos. Ahí sí tenéis que tener muy presente esa parte de compliance, esa parte de trabajar también diciendo, oye, pues estos sistemas sí están securizados, sí lo podemos hacer y eso evidentemente es una ayuda, que es como trabajan las compañías y por eso a veces vamos un poquito más lentos, ¿no? Que tenemos que cumplir esa parte regulada. ¿Os ayuda esto? Sí, sí, sí. De hecho, intentando juntar todo y volver al esquema que teníamos, Sí. o sea, completamente de acuerdo con todo lo que hemos comentado. De hecho, también muchas veces hay que pensar lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de verdad y qué herramienta necesitamos? Oye, yo necesito apagar un fueguito. Vale, te puedes traer un camión cisterna y echar 200 litros cúbicos, pero es que no lo necesitas. A lo mejor con una botellita de agua apagas el fuego. Pues esto es lo mismo a nivel tecnológico. También pensar que toda la tecnología se paga. Y cuanto más usemos, pues más pagamos. Al final, esto no es de una compañía a otra, existen unos providers y cuanto más avanzado, última versión, más cómputo, porque quieres que sea todo más rápido, más vas a pagar. ¿Te sale a cuenta? Pues depende. Y de hecho, volviendo un poco a todo esto, con los entornos, los proyectos, que justo había un punto que era, pues, ¿qué hay de verdad desde que nosotros montamos una POC con estas herramientas low code en las que ya minimizamos el código que tenemos que desarrollar hasta un proyecto en producción funcionando, cerradito, con versiones, controlado y tal? Lo único que yo me había preparado para esta mesa era un dato, que era que el MIT había publicado este año en el State of Art que el 95%, si no me equivoco, de los proyectos que se desarrollan con IAGEN no llegan a producción. Esto quiere decir que mueren por el camino. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Yo creo que principalmente por dos motivos. Uno es que estamos viviendo un boom, entonces todo el mundo quiere probarlo, todo el mundo quiere vivir esa magia, cree que su negocio, su proyecto, su producto puede potenciarse por el uso de estas herramientas, pero nos estamos encontrando con la realidad, que es, vale, tenemos IAGEN, pero sigue habiendo cloud, sigue habiendo ciber, sigue habiendo arquitectura, sigue habiendo una serie de premisas, incluso también hablamos de gobierno. Todo eso tiene que seguir estando en una priorización de un caso y cuando alguna de esas patas falla, no digo que el caso falle, pero sí que hacer tambalear. Y todo esto pensando en plazos, dinero, o sea, al final hay una serie de puntos que conseguir un caso llegue a producción, pues al final es un reto, pero yo creo que con la IA estamos consiguiendo que mucho de eso se pueda llegar a agilizar. Sí, es un dato, la verdad que te impresiona.
Sí, es verdad que por eso hace muy importante también otro tipo de perfiles, no solamente la parte de programación, todos esos perfiles más estratégicos que siempre ayudan, ¿no? a que sean, pues bueno, identificar bien aquellos casos que tienen mayor potencial con menor esfuerzo para de esta manera conseguir que ese retorno sea mucho más claro. Muchas veces nos involucramos o nos metemos en grandes proyectos que son muy difíciles de conseguir un payback y sin embargo tenemos la solución, tenemos la manera de, bueno, pues tenemos el típico arquetipo, proyecto, algo específico que consigue un retorno directo para la línea de resultados y que lo dejamos un poco postergado. Y ese saber, ese sentido común, que es el menos común de los sentidos, sí, como bien decías, pues yo creo que es algo que también tenemos que aspirar para no ser solamente programadores, sino para ser programadores con sentido. Aunque yo creo que eso es importante. Voy a hacer tenemos 10 minutitos, voy a hacer un tema muy, muy rápido y luego voy a dar también pie. Quiero preguntaros, porque tenéis mucho interés sobre todo en preguntar, estamos hablando muy importante de los pasos en esa escalera. Entonces voy a preocupar así de manera muy síntesis a los dos, ¿qué tecnologías pensáis que hay a día de hoy en GenAI que son tendencias a corto y a futuro que se van a quedar? Que yo creo que eso es un magnífico consejo para todos vosotros. ¿Qué pensáis de vuestra perspectiva que estáis usando ahora y que va a tener? Así como algunas líneas siendo sintéticos. Y luego hablamos sobre vuestras maravillosas carreras también, porque creo que ha generado mucho interés de cómo gente tan joven pues habéis tenido los puestos que tenéis a día de hoy y damos alguna pincelada y algún consejo por si podemos ayudar. ¿Si os parece? Si quieres. Vale. Bueno, yo por añadir un poquito con lo que estábamos comentando antes, creo que la clave es hay que tomarse el pastel por trozos, ¿no? Porque si no podemos sufrir un empacho. Al final hay una cadena de valor donde partimos de, bueno, pues una materia prima y entregamos un producto final. En esa cadena de valor hay muchas cosas que se pueden automatizar. Tenemos que ir a por los quick wins, a por aquellas cosas que con el mínimo esfuerzo podamos obtener un retorno. Y ahí es donde yo sí que veo a día de hoy la parte o sea, es donde creo que viven o residen los casos de uso en producción que mejor están funcionando. Lo que pasa es que muchas veces son tan atómicos que no son escalables a la alta dirección y entonces no se terminan de poner en valor, pero realmente creo que sí que existen. Esta parte. ¿Y qué tecnologías piensas hacia futuro en la parte de GenAI que tú consideres, creo que esto se va a quedar, esta parte de aquí o esta línea, creo que va a tener, bueno, podemos invertir ese tiempo tan valioso que tenemos? Sí, bueno, yo creo que hay 4 o 5 tecnológicas que están compitiendo por llevarse su trozo de pastel con esto nuevo que ha venido. Nosotros, en nuestro caso, somos la mayor cuenta de Google de toda Europa. Masonance es el primer cliente número 1 de la infraestructura de Google. Google tiene todo, es como un Amazon, tienen un montón de infraestructura. De hecho, ahora estamos desarrollando la parte de Agentix IA. Sí. En primicia somos la primera empresa que estamos acometiendo un desarrollo en castellano con IA generativa. Hay 6 empresas en el mundo, 5 en inglés, una en castellano, lo están desarrollando con nosotros. Yo creo que al final estas tecnológicas grandes lo que buscan es generar dependencias de ellos mismos. Entonces generan un ecosistema de datos en donde la compatibilidad se hace ciertamente complicada y tenemos que apostar por uno o por otro. Creo que van a ir siempre, pues una vez irá una un poquito por delante, otra vez otro poquito por delante. Pero bueno, yo creo que la tecnología que a día de hoy ha venido para quedarse, por supuesto, es la IA generativa. Al final, yo creo que la parte de los agentics es una evolución natural de usar y experimentar con la IA generativa. El hecho de poder diversificar tareas que no te cabían antes en un prompt, unido al uso de los RPAs y unido al uso de las conexiones vía API, es lo que ha posibilitado, industrializado y generalizado el uso de los agentics. Ahora le hacen un rebranding, lo llaman agentics porque parezca que es algo nuevo, pero en realidad, como muchas cosas de la evolución del pasado, pues es una combinación de diferentes tecnologías que sí han venido para quedarse. Sí, hay muy buen consejo. Uno de los temas que más me piden a día de hoy, nosotros que tenemos un framework muy potente de la parte de Agentic y es de lo que más me solicitan, de lo que más estamos viendo. Yo creo que es un tema súper interesante porque te permite accionar esta parte que decimos que se queda en la parte del prompt, accionas y orquestas. El tema del gobierno es un tema fundamental también en este aspecto. Me quedo con la idea de que cualquier esfuerzo que hagáis con cualquiera de los hyperscalers,
ya sea Google, ya sea Amazon o sea, en ese caso, Microsoft, Azure, todo esto os va a ayudar. Os aconsejo también en la parte de las certificaciones, este tipo de estudios, porque las compañías quieren reducir riesgos y si saben que una persona se toma la molestia de sacarse una certificación de tal o cual estilo y además tiene esa formación adicional, sabes también de tener ese máster, de tener ese proyecto, de tener ese programa específico, joder, pues cuando yo hago la entrevista digo, pues esta persona utiliza su tiempo libre para esto, sé que va a funcionar. Va a funcionar con nosotros, ¿no? Tú limitas ese riesgo, ¿no? Porque ya sabes que le gusta. Te dejo ahí, Pablo, muy, muy rápido. Sí, ¿Tienes muy alguna rápido. pregunta? Por ser muy, muy práctico y voy a también remarcar cosas que ya han dicho mis compis, yo os recomendaría mucho certificaros, eh, también lanzar un mensaje de calma, porque ¿qué certificación me saco? Bueno, no os preocupéis porque hablábamos de Google, yo empecé a certificarme en AWS, luego cuando empecé a trabajar me empezaban a demandar Azure. No pasa nada, al final cuando existen varios proveedores, pero muchas veces los servicios cloud que tienen son muy similares. Muchas veces nos acabamos haciendo mapas mentales y decir, ah, vale, este servicio de Azure es este de AWS, pero se llama diferente, se configura un poco diferente, pero funciona más o menos igual. En eso también son las premisas de un poco la informática. Yo soy informático, cuando yo estudié la carrera no tiene nada que ver a lo que estamos haciendo hoy en día en la mayoría de compañías, pero los fundamentos son los fundamentos. Entonces, dentro de la IA es muy complicado decir una tecnología que de aquí a los próximos años, si os dedicáis a ello, vais a trabajar y vais a tener un puestazo, pero sí que os puedo decir, el cloud va a ser la base. Ciber va a estar siempre ahí. El gobierno del dato, súper importante. Está cogiendo muchísima importancia toda la gestión del gobierno, catalogado, diccionarios. Y luego ya, si queréis entrar dentro de lo que es el meollo de la IA, podéis estudiar cualquier tipo de rama, lenguaje, de todo que sea data science, ML, y con esos fundamentos tenéis una base buenísima para poder dedicaros. Pero sobre todo reiterar un mensaje que hemos lanzado aquí, no podemos estancarnos. O sea, y hay veces que nos puede llegar la pereza de decir, joder, yo acabo de entender esto y ahora saca no sé quién otra nueva versión, a ver qué es, qué hace nuevo, porque todo el mundo está hablando. A veces cuesta, pero tenemos que intentar mantener esa curiosidad de seguir aprendiendo y seguir pues un poco estando en la onda, ¿no? 100%. Yo creo que son consejos muy buenos. Tenemos un partido en cada momento, ¿sabes? Cada vez que hacemos y es importante que aunque alguna vez pues tengamos un pequeño fracaso, eso es un aprendizaje que yo creo que es fundamental. Para mí la clave de lo que estáis diciendo es sobre todo en las líneas que vamos a tener, hablar mucho, sobre todo y ser capaces de verlo de una línea global y también no solamente ser perfiles del punto de vista técnico, aquellos perfiles más de negocio. Hay muchos temas de DPO, temas de semántica, temas de aplicabilidad que también con un reskilling también pueden asociarse. Es un acelerador la IA también para perfiles que no tengan tanto background tecnológico. Yo voy a hacer ahí dos preguntas, una pregunta muy, muy sencillita para el final. Bueno, ya hemos visto que sois perfilazos, que debe ser una trayectoria que vamos, es envidiable. Yo creo que es un espejo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues en las que muchas personas se pueden mirar también, ¿no? Y vosotros perfiles que estáis empezando o aquellos que están queriendo un cambio en cada momento, yo os pediría, pues, qué consejos que veis ahí en 3, 4 puntos que penséis que digáis, mira, pues en mi carrera creo que esto, tener claro esto me ha ayudado. ¿Qué les diríais, ¿no? a las personas que nos están viendo y a los compañeros que están aquí con nosotros? Bueno, pues a ver, desde mi experiencia, yo soy ingeniero informático, yo vengo de la parte técnica. Eh, yo creo que a mí tener una base técnica me ha ayudado mucho. Yo empecé trabajando como desarrollador, data engineer, big data engineer, y yo creo que sobre todo tener esa base técnica, ahora que tengo un puesto de gestión, ayuda mucho a entender y a gestionar mejor muchas situaciones. Y esto creo que es súper importante. Siempre el consejo, o uno de los consejos que me gustaría daros es que no tengáis miedo. Muchas veces a lo mejor vais a sentir que al puesto al que estáis aplicando
no sois capaces de desarrollarlo, pero confiar en vosotros, confiar en que si habéis llegado hasta ahí formando, aprendiendo, arriesgando, podéis seguir haciéndolo. Y que podéis apostar por entrar a un puesto y seguir desarrollando si es lo que debéis hacer. De hecho, ahí también era un poco lo que comentaba Ángel, que si llegas a un puesto y todo lo que te piden ya lo sabes hacer, no tienes que aprender nada. Es un reto. Claro, que siempre buscar vuestro siguiente desafío y pensar en el trabajo no solo en la remuneración que os va a dar, sino en que os va a aportar en el dibujo de vuestra carrera que queráis dibujar. Os aviso, no estáis dibujando sobre un papel, estáis dibujando sobre un plástico resbaladizo, entonces vais a querer dibujar una línea recta y os vais a torcer y vais a mover, entonces eso va a pasar. Pero eso, estrategia, seguir con hambre, aprender y da igual si nos equivocamos, pues es un aprendizaje y Un aprendizaje más. efectivamente. Sí. Roberto, para cerrar. Bueno, yo de mi lado, cuando estaba en la empresa de consultoría que os he comentado antes, trabajábamos con una tecnología que era de lo más parecido que había a la IA generativa, que era Speech Analytics. No sé si alguno de vosotros lo conocéis, es algo parecido a la parte del NLP. Bueno, era algo que me gustaba, sentía curiosidad por esta parte. Tuve la suerte bueno, pues estar trabajando, colaborando, incluso liderar algunos proyectos en un montón de geografías. Al final llegó la pandemia, nos hicimos todos un poco más endogámicos, se cortaron los viajes, los presupuestos y demás. Aposté por Grupo Más Móvil, que a día de hoy es Más Orange. Y bueno, pues empecé un poco también implementando esta tecnología que yo había aprendido en la consultora y de hecho es la razón por la que me contrataron, ¿no? Si me preguntarais un consejo, y bueno, ahora con todo este tema de la inteligencia artificial, pues al final el saber un poco de estadística, el sentir curiosidad, el estar aproximado en la parte de Speech Analytics es lo que te posiciona. A mí algo que me ha ayudado siempre a lo largo de mi carrera es, oye, ¿cómo va a ser esto dentro de 3 años? No voy a pensar en quién lo va a hacer ni cómo lo voy a hacer, cómo me lo imagino yo y qué falta. Y ahí es donde yo creo que existe el gap real. Quizás sentís vértigo, quizás no veis la manera de hacerlo, pero bueno, la realidad es que si estoy liderando los proyectos de inteligencia artificial es gracias a que estaba bien posicionado en algo que pretendía ser eso y ahora pues lo miro con nostalgia y ni se acercaba por asomo a lo que en realidad tenemos hoy, ¿no? Pero el estar en el sitio, el sentir curiosidad por lo que está por venir y en intentar cerrar ese gap, bueno, pues un poco soñando lo que es posible, yo creo que es una forma una filosofía de enfocar el trabajo con motivación y perseverancia. Pues la verdad que no puedo decir más que muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias también, Pablo. Creo que hemos hablado desde un punto de vista técnico a veces, visión también de negocio, visión corporativa y sobre todo muy personal. Espero que este ratito os haya ayudado. Yo para mí dar las gracias también a todo el equipo de Immune y de Madrid for Tech. Y yo dejo la última reflexión, si me dejáis, ¿no? Pues es simplemente antes de dar al pie, pues fijaros, antes preguntabais, ¿no? Y yo quería comentaros pues el precio que tiene esto. ¿Sabes cuánto es realmente? 30 céntimos. Si el coste quizás menos, ¿no? 15 céntimos. ¿Por cuánto lo compramos en ese día que estamos ahí en la playa, ¿no? Y hace calor, tal, ¿cuánto es? Y en un aeropuerto, ¿cuánto pagamos por esto, ¿no? De 15 céntimos o de 30 céntimos que compramos botellas, ¿sabes? Incluso en pack. ¿Y qué valor le daríamos si fuera por un día una necesidad, si estamos con nuestros hijos, si nos lo pide o es algo que realmente tenemos una carencia a esto que en el fondo es valiosísimo? Yo creo que tenéis que diferenciar entre esa parte de precio, esa parte salarial y el valor. Tenéis que pensar en vuestro valor en el mercado y en lo que vosotros pensáis, ¿no? Que realmente podéis aportar. Y a partir de aquí buscar el sitio adecuado, porque ese precio es lo que va a variar. Si lo encontráis, os va a ir fenomenal. Y si no, pues haremos como muchos de nosotros. Es una parte de nuestra experiencia, iremos cambiando. A veces tropiezas, a veces te caes y siempre lo que tienen en común todos los momentos es que te levantas, continúas y como esto va tan rápido, hay un reseteo cada año, cada 2 años con nuevas tecnologías, a la siguiente aciertas. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias.